Bueno, métodos auxiliares. En la patología respiratoria nos ayudamos de exámenes auxiliares y dentro de estos principalmente está la radiografía de tórax en sus dos proyecciones, que son la PA y la lateral, las principales, pero también tenemos AP y oblicua. Siempre que tienen las dos proyecciones es importante para ubicarnos de mejor manera en el sitio donde está la alteración, sobre todo la lateral. Radiografía de tórax. En esta vamos a poder ver la anatomía, los patrones radiológicos, o sea, las alteraciones que se manifiestan en mayor proporción en un examen radiológico, por ejemplo, el consolidado, una bronquiectasia. La TC y la TCAR, que es una orientación tomográfica, vamos a ver patrones tomográficos. Una TC de alta resolución, o sea, la TCAR, va a tener cortes de 2 milímetros, nos permite estudiar el intersticio pulmonar. O sea que vemos el lobulillo. El intersticio pulmonar es el tejido conectivo que da soporte a las estructuras del parénquima pulmonar. También tenemos el ultrasonido pulmonar, que vamos a ver el protocolo Blue, que tiene 5 patrones. Y el signo de la playa, que es el diagnóstico de neumotórax, se hacen de cúbitos supinos de pie. Y PET, que es el contraste de glucosado, nos permite tener visualización de algunas alteraciones que captan contraste. Permite diferenciar entre patología neoplásica y cáncer de pulmón. La radiografía de tórax. La técnica. Se debe conocer la técnica por la cual se desarrolla la radiografía y cómo se proyecta esta imagen que nosotros visualizamos en la película radiográfica para poder entender de dónde entra el rayo, hacia dónde va y cuál es el objetivo final de este posicionamiento del paciente y poder así visualizar la anatomía normal para después ver si existe alteración y correlacionar con los patrones radiológicos. En la técnica, la penetración que esté bien centrada e inspirada es importante para tener una radiografía técnicamente adecuada para ser interpretada de mejor manera. En cuanto a la RX y magnificación, busco disminuir el tamaño del corazón y aumentar el tamaño de los pulmones. Esto se logra con un adecuado posicionamiento del paciente que esté más alejado de la fuente de rayos X, por lo tanto, si se encuentra más cerca del emisor, se va a magnificar las estructuras vasculares. Si se encuentra más cerca del emisor de X, se va a magnificar las estructuras vasculares, disminuyendo las estructuras del parénquima pulmonar. El paciente debe estar a una distancia de 2,8 metros entre la persona y la fuente de RX. Debe haber esa distancia. Entonces tenemos RX en la magnificación, tenemos la fuente de RX, el objeto y la película receptora. Entonces, entre más cerca va a haber más cerca está el objeto de la fuente de RX, se va a magnificar, mientras más alejado esté el objeto de la fuente de RX, se va a disminuir. Proyección GPA para disminuir el tamaño del corazón y aumentar el tamaño de los pulmones. Mientras más cerca esté el rayo de la estructura, más grande será la misma. Mientras más cerca esté el rayo de la estructura, más grande será la misma. La fuente está en la parte posterior a la espalda del paciente e ingresa por los rayos por la región dorsal y sale por la región del tórax anterior y cumplir el objetivo. Proyección en perfil izquierdo. Se pega al lado izquierdo hacia el carrete para que el corazón esté más lejos. Se pega el corazón izquierdo al lado izquierdo hacia el carrete para que el corazón esté más lejos de la fuente de rayos X y de esta manera disminuir su tamaño y aumentar la visión del parénquima. Entonces el rayo entra por el lado derecho. La proyección de perfil izquierdo sirve principalmente para ubicar la lesión, para visualizar los lóbulos inferiores, juega un papel importante en derrames pleurales. El mejor método para derrame pleural es el ultrasonido. Antes del ultrasonido permitía ver los derrames en una mínima cuantía. En 50 milímetros se borran los senos costofrénicos, en PA se ve desde los 200 milímetros. Proyección AP. Cuando pedimos la AP, cuando el paciente está encamado, está más cerca de la emisión del X, se ve un mediastino más ensanchado y la silueta cardíaca con aparente cardiomegalia. En AP generalmente no se ve la burbuja gástrica. La evaluación de la calidad técnica. El paciente tiene que estar bien posicionado, que la placa no esté rotada, se debe observar clavículas. Correcta visualización de los volúmenes pulmonares, con buena inspiración y una penetración adecuada de la RX.
Ya entonces, paciente bien posicionado, visualizamos los volúmenes y que esté bien inspirado y que la penetración sea adecuada. Dificultades, poco penetrada o muy penetrada con mala técnica que dificulta la visualización de las estructuras. El posicionado entonces tiene que haber equidistancia igual de las clavículas hacia el proceso espinoso que permite visualizar de manera correcta el parenquima pulmonar. Se va a ver a muchos pacientes que por su patología de base ósea no se podrá ver adecuadamente el posicionado y esto puede llevar a que inicialmente se piense en un desvío de la tráquea o alguna adenomegalia. Por lo tanto, se debe considerar la edad, más de 65 años y la patología. Entonces, entrada. También se debe ver que la radiografía de tórax se observa los ápices pulmonares de los dos lados y los ángulos costofrénicos, importante en casos de derrame pleural. Entonces, ¿qué es importante ver en casos de derrame pleural? Los ápices, los ángulos costofrénicos y también es importante ver ápices pulmonares. Inspiración, contar las costillas del lado derecho, izquierdo, son 6. La radiografía debe realizarse en inspiración y para eso vamos a contar las costillas, sobre todo las anteriores donde entre la sexta y la séptima costilla del lado derecho. Entre la sexta y la séptima costilla del lado derecho debe estar en la mitad del hemidiafragma y entre la séptima y octava costilla del lado izquierdo en la mitad del hemidiafragma. La costilla se dirige a la línea media. La costilla se dirige a la línea media anterior y se aleja de la línea media posterior. Penetración, necesitamos una placa que tenga una penetración adecuada, o sea que se van a visualizar entre 3 a 4 cuerpos vertebrales. Entonces, terminología básica, radiolúcido es lo negro, radio opaco lo blanco, hay 5 densidades básicas. El negro es aire, el gris oscuro, tejido adiposo, el gris ligero es corazón y vasos sanguíneos, tejido blando, el blanco es hueso, el blanco brillante no está presente en la anatomía normal, pero con los pacientes más dañosos con prótesis de válvula aórtica o marcapasos que se verán con densidad metal. Objetos, joyería. Nota cómo diferencia entre la moneda y una batería. O la moneda tiene un contorno, la batería tiene doble contorno, la moneda de 10 centavos mide más de... La moneda de 10 centavos mide más de lo que mide la vía aérea. Por lo que no puede estar en la vía aérea, por el contrario, las baterías sí pueden estar en la vía aérea. Y hay que sacarlas inmediatamente. Entonces, moneda, contorno, batería, doble contorno. Moneda, un contorno, batería, doble contorno. Entonces, las predicciones, la PA, paciente en bipedestación para mejorar el posicionamiento y disminuye el tamaño de las estructuras vasculares y del corazón y ayuda a la visualización de neumotórax o presencia de gas libre y derrame pleural, que en el caso de duda se pediría un ultrasonido torácico que nos permite visualizar cerca del 95 al 98% de sensibilidad. AP en pacientes encamados, donde se vería el mediastino ensanchado con distensión y magnificación venosa. El lateral siempre se debe pedir para observar mejor los segmentos posteriores e inferiores. Interpretación. Entonces tenemos 1, el nombre y la edad del paciente, 2, proyección y cuándo se tomó, si es AP, PA lateral. 3, comentar sobre la calidad técnica. Está centrada, la rotación está bien, la penetración es adecuada. Abordaje sistemático, podemos utilizar el A, B, C, D, E, F, G, H. ¿Qué es? A de airway, B de hueso, C de cardíaco, D de diafragma, E de los campos pulmonares ecuales o iguales, equal long fields, F, que los analizamos ya los campos pulmonares, G de la burbuja gástrica,
y H del hilio y del mediastino. Siempre iniciar viendo el nombre y la edad del paciente, luego la fecha en la que fue realizada y el motivo por el cual fue realizado. Un electrocardiograma no es igual cuando el paciente está con dolor o luego cuando está sintomático. Igual la radiografía de un paciente que tiene tos productiva o que por un control para evaluación prequirúrgica, luego se analiza la proyección de la radiografía y luego la calidad técnica. Luego se realiza el abordaje sistemático que se puede empezar de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Es independiente, pero siempre se debe tener un esquema y orden para que no se olvide ninguna de las estructuras y no se pase ninguna alteración. Entonces, antero-posterior, primero tenemos el mediastino. Iniciar por el mediastino del lado izquierdo. Se usan curvaturas. Entonces, tenemos el botón aórtico, el tronco de la arteria pulmonar y los hilos pulmonares. Y el contorno del corazón, que es el ventrículo izquierdo. En cuanto al contorno derecho, tenemos la vena cava superior, los hilios pulmonares y la silueta cardíaca derecha. El hilio está compuesto por bronquio, rama de la arteria pulmonar. El hilio está compuesto por hilio, entonces tiene bronquio, hay concha. Bronquio, rama de la arteria pulmonar y cadena linfática. Entonces puede ser hay concha, arteria pulmonar, bronquio y cadena linfática. Una alteración en el hilio puede indicar una afección de la alteración del hilio, puede indicar afección de la rama arterial o de la cadena linfática. El del lado derecho es 1 a 2 centímetros más inferior que el del lado izquierdo. Buscamos alguna presencia de adenomegalias, principalmente en pacientes con sarcoidosis o tuberculosis. Después del mediastino vemos el corazón. Tenemos, por ejemplo, la patología de la aurícula izquierda, que puede ser por desplazamiento del bronquio principal izquierdo, signo de la bailarina, crecimiento de la aurícula izquierda, que puede dar como signo de disfagia, sin otra causa explicable. Desplazamiento del bronquio principal izquierdo, signo de la bailarina, crecimiento de la aurícula izquierda, disfagia. Medición del índice cardíaco. Se traza una línea de diámetro mayor, luego una línea del diámetro de la silueta cardíaca. Dividimos, entonces tenemos línea de diámetro mayor y línea del diámetro de la silueta cardíaca. Dividimos y vemos si existe cardiomegalia y medimos el diámetro para saber si es mayor o no de 0,5. Otro concepto que debemos visualizar a este nivel es la presencia de los hemidiafragmas. El lado derecho es un poco más superior que el del lado izquierdo. Entre 2 a 3 centímetros. Eso se da por posicionamiento del hígado y la disposición del corazón al lado izquierdo. Pulmón. Lo tenemos los parenquimas pulmonares. Recordemos que nosotros cuando vemos en la proyección PA de izquierda a derecha, PA de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo tenemos lóbulo superior derecho, el medio, el inferior y del lado izquierdo tenemos el superior y el inferior. El lóbulo superior izquierdo, división superior apropiadamente dicha, y la división lingular asemeja al lóbulo medio. Alteración en la zona verde, o sea, la imagen de la zona verde, o sea, del lóbulo medio del derecho. Se podrá decir que está en el lóbulo medio con una proyección en PA. Siempre vamos a tener que ayudarnos en la visualización con la proyección en lateral, ya que el lóbulo inferior tiene segmentos superiores que están a la misma altura que el lóbulo medio. El hemidiafragma del lado derecho es más superior que el del lado izquierdo. El parenquima debe ir comparando los dos lados del parenquima. Ir comparando los dos lados del parenquima buscando que tengan la misma homogeneidad las partes superiores, medias e inferiores y los ángulos cardiofrénicos y costofrénicos.
Lateral, si nos quedó duda si la lesión está en los lóbulos inferiores o superiores, pedimos la RX lateral. Si nos quedó la duda de que la lesión está en los lóbulos inferiores o superiores, pedimos la RX lateral izquierdo, que nos permite una mejor visualización, evitando la magnificación de las estructuras cardiovasculares. Las estructuras que visualizamos son los lóbulos inferiores para tener claro si la alteración está a nivel del lóbulo inferior, medio o superiores. Derecho, el lóbulo superior derecho se divide en tres subsegmentos que son el apical, el anterior y el posterior. Anterior, posterior, apical. El medio se subdivide en dos que son el medial y lateral. Medio, medial, lateral. Y el inferior derecho se subdivide en el superior o B6 que es derecho y cuatro segmentos basales que es el medial, lateral, anterior y posterior. Entonces el lóbulo superior derecho en tres: apical, anterior y posterior. El medio en medial y lateral. Y el inferior derecho el B6 y los basales que son medial, lateral, anterior y posterior. El izquierdo, el superior izquierdo se subdivide en la división superior propiamente dicha, que son los subsegmentos ápico posterior y anterior, y en la división lingular, la língula superior e inferior. El lóbulo inferior izquierdo, a ver, el superior izquierdo. Entonces el superior izquierdo es ápico posterior y anterior, y lingular superior e inferior. Y el inferior izquierdo tiene el segmento B6 izquierdo y tres segmentos basales, y tres basales que es el anteromedial, lateral y el posterior. Entonces el superior entonces el lóbulo superior izquierdo se divide en el ápico posterior y anterior, y la división lingular, língula superior e inferior. El inferior izquierdo tiene el B6 izquierdo y los tres segmentos basales que son el anteromedial, lateral y el posterior. En cuanto al lateral, vamos a ver el arco de la aorta, el arco pulmonar, el bronquio principal derecho, el hemidiafragma derecho, el tronco de la arteria pulmonar y el hemidiafragma izquierdo, que llega a la silueta cardíaca y luego desaparece. Puntos de referencia: el ángulo de Lewis, el hemidiafragma en su parte anterior, el cuerpo vertebral que se encuentra al trazar una línea horizontal desde el ángulo de Lewis hasta los cuerpos vertebrales, y trazamos la silueta cardíaca, la línea horizontal desde el ángulo de Lewis hasta el cuarto cuerpo vertebral, que desde este hasta la parte más distal del hemidiafragma. Todo lo que quede detrás de la línea son los lóbulos inferiores, y todo lo que quede arriba son los superiores, y lo que quede en la silueta cardíaca son los lóbulos medios. Signo de la silueta: un consolidado que borra la silueta cardíaca se encuentra en el lóbulo medio, en la parte derecha. Si pasa en el mismo lado izquierdo, la consolidación se encuentra en la língula, y si es en el izquierdo, en la língula. Lóbulo medio derecha, izquierdo língula derecha. Si borra el contorno cardíaco es medio, y el hemidiafragma está en el lóbulo inferior. Alteraciones del parénquima: puede haber un aumento de la atenuación, que va a haber la consolidación, las atelectasias, las reticulaciones, los nódulos, las masas, y va a haber una reducción de la atenuación, que es el enfisema, los quistes, las cavidades y la hiperinsuflación. El patrón reticulado: la reticulación es igual a intersticiopatía. Enfisema e hiperinsuflación, EPOC, debido al tabaco y otras sustancias nocivas que producen una destrucción a nivel del alveolo, llevando a una deformidad superior, alterando el parénquima con posterior destrucción y dando una característica de hiperinsuflación que se va a ver radiolúcida. Aumento de la atenuación: va a haber una radioopacidad, y una disminución de la atenuación, una radiolucidez. Disminución de la atenuación, radiolúcido; aumento de la atenuación, radioopaco.
Aumento de la atenuación, consolidación, intersticiopatía, los nódulos, las masas, las atelectasias. Toda lesión que esté pegada hacia la pleura, o sea, la flecha, se denomina como lesión periférica o subpleural. Lesiones consolidativas con un aumento de la atenuación. Hay lesiones consolidativas con aumento de la atenuación y lesiones intersticiales que afectan al tejido conectivo del pulmón, que son lesiones subpleurales o periféricas. Son mejor visualizadas en TC de alta resolución por los cortes de 2 milímetros. Lesiones intersticiales que afectan al tejido subpleurales. Claro, si afecta a la pleura, va hacia la pleura, es periférico. Los nódulos se consideran hasta los 3 centímetros, de 1 a 3 centímetros, y las masas más de 3 centímetros. La consolidación es la presencia de material exudativo, líquido, sangre dentro del alveolo. Entonces, la opacidad alveolar tiene los contornos parcialmente definidos, broncograma aéreo y poca reducción volumétrica. Contornos parcialmente definidos, broncograma aéreo, poca reducción volumétrica, broncograma aéreo, contornos parcialmente definidos. Las fisuras delimitan el espacio consolidado, no da pérdida del parénquima pulmonar. Entonces, por ejemplo, en la imagen tenemos una consolidación que tiene broncograma aéreo en el lóbulo inferior izquierdo y broncograma aéreo. A ver, consolidación en el lóbulo inferior izquierdo y broncograma aéreo. La lesión está en el parénquima pulmonar y es una consolidación. Etiología, por ejemplo, los procesos infecciosos, en caso de las neumonías, alteraciones cardíacas, insuficiencia cardíaca que va a dar líquido en el alveolo, intoxicación farmacológica, por ejemplo, la nitrofurantoína, amiodarona, neomicina, amiodarona, entonces, nitrofurantoína, amiodarona, neomicina. Nitrofurantoína, amiodarona, neomicina. Intersticiopatía, por ejemplo, la neumonía en organización y las hemorragias alveolares. El patrón intersticial se ve con tomografía de alta resolución. La intersticiopatía es una alteración del intersticio, o sea, del tejido conectivo. Entonces, el lóbulo pulmonar secundario, que es lo que está en amarillo, está situado a la periferia del alveolo pulmonar, que comienza con el bronquio terminal, que es lo verde. Ok, entonces este es el lóbulo pulmonar secundario, está situado a la periferia del alveolo, que comienza con el bronquio terminal, que es lo que está en verde, y que llega al saco alveolar, que es lo que está en rojo, donde se produce intercambio gaseoso y está limitado por los septos lobulares que se ven cerca de la periferia. Y se ve cerca de la pleura o espacio subpleural. El bronco terminal llega al centro del lóbulo pulmonar secundario, siempre acompañado de una arteria bronquial terminal y una cadena linfática. Arteria más cadena linfática. Los septos interlobulares, que es la flecha roja, o sea, estos son los septos interlobulares, siempre van acompañados de una cadena venosa y una cadena linfática. Todo eso está sostenido por el intersticio, que es tejido conductivo que da soporte. El intersticio tendrá su nombre dependiendo de la estructura anatómica más cercana. Entonces puede ser el intersticio centrolobular o el intersticio subpleural o el periférico. Al ser estructuras de menos de 2 centímetros y que están en la periferia, se requiere corte de este tamaño para poder observar con claridad, por lo que es preferible usar una TC de alta resolución. Lesiones que se diseminan a través de las bronquiolar y vía linfática no ocupan el espacio aéreo, patrón reticular, micronodular, retículo micronodular. No ocupan el espacio aéreo, patrón reticular. Entonces, las lesiones intersticiales
se diseminan por el haz bronquioalveolar y la vía linfática. No ocupan espacio aéreo. Entonces está el patrón reticular, micronodular, retículo, micronodular. En la TC se ven alteraciones del lóbulo pulmonar secundario formando bronquiectaxias de tracción, que es la flecha azul, que no está jaja XD. Y con patrón reticulado que se conoce como panal de abeja. Estas alteraciones tienen a ser muy marcadas para poder identificarlas en la RX de tórax, así como vemos en la imagen. Se ven en la periferia o espacio subpleural. Periferia o el espacio subpleural, el patrón intersticial fibrosante, por ejemplo, las bronquiectasias, las bronquiolectasias, bronquiectasias de tracción y reticulado. Se debe diferenciar de las atelectasias laminares. Estas por lo general son únicas, o sea que solo tienen las bandas atelectásicas y no múltiples como en el intersticial. La bronquiectasia es una dilatación irreversible del bronquio y las bronquielectasias es una dilatación irreversible del bronquiolo. Bronquiectasia, bronquio, bronquielectasias, bronquiolo. 3. Atelectasia es el colapso pulmonar que retrae las estructuras hasta el sitio de la lesión. Por ejemplo, la S de Golden, que es una obstrucción del bronquio principal derecho con indicación de neoplasia. Las laminares se encuentran en la parte inferior. Los laminares se encuentran en la parte inferior, en una placa lateral y el signo de la columna. En el derrame pleural hay una ocupación que hace que se desplacen las estructuras hacia el lado contrario, a diferencia de la atelectasia, donde entonces atelectasia, mismo lado de la lesión, derrame pleural, lado contrario de la lesión. Derrame pleural, lado contrario, atelectasia, mismo lado. En la proyección lateral se ve un aumento de la opacidad en el segmento final de los cuerpos vertebrales. Lo normal es que se vaya disminuyendo la opacidad, pero en el caso de las atelectasias y otras patologías con aumento de la opacidad se verá como en la imagen, que es el círculo rojo. Signo de la señal de columna: al descender por los cuerpos vertebrales, estos se aclaran o hay un aumento de la duración. Señal de la columna: los cuerpos vertebrales se aclaran o hay un aumento de la tonación. 4. Masas y nódulos, tiene contornos propios, morfología redondeada, dimensiones, entonces hasta 0,3 centímetros es un micro nódulo, hasta 3 centímetros es un nódulo y más de 3 centímetros es una masa. El micronódulo es perilinfático, centro linfático o al azar. Peri, centro o azar. Signo de las balas de cañón. Nódulo al azar, randómico difuso, signo de metástasis. Reducción de la tonación, tenemos entonces el enfisema que causa hiperinsuflación. El primer causante de cáncer pulmonar por el cigarrillo, por lo que en pacientes con antecedente de tabaquismo más enfisema siempre hay que buscar nódulos. Entonces, pacientes con tabaquismo y enfisema buscamos nódulos. El enfisema es la destrucción de las paredes alveolares. El enfisema es la destrucción de las paredes alveolares, que lo que da un efecto secundario, una dilatación permanente de los espacios aéreos distales a nivel de los bronquiolos terminales. Dilatación de los espacios aéreos a nivel de los bronquiolos terminales. El atrapamiento aéreo: al haber destrucción, el aire que ingresa no puede ser expulsado, lo que lleva a una hiperinsuflación, un aumento del tamaño del pulmón. No se visualizan los vasos, lo cual se conoce como oligoemia, y hay un aumento de los espacios intercostales. En la lateral observamos un aplanamiento de los hemidiafragmas, ya que no tienen forma de cúpula. En la lateral hay un aplanamiento de los hemidiafragmas, ya que no tienen forma de cúpula. Ok. O sea, solo pongamos aplanamiento del hemidiafragma.
Y la hiperinsuflación hace que los pulmones se vean como un barril. Esto da signo de tórax en barril. El paciente con EPOC dificulta la visualización de nodulaciones o masas. Las cavidades indican necrosis del tejido con una fistulización bronquial y puede ser secundario a neoplasia. Neoplasia o tuberculosis, que son los principales, absceso y neumonías necrocitantes. Entonces las benignas van a tener los contornos internos regulares, los externos regulares, los límites precisos no sabemos, las paredes van a ser finas, las cavidades van a ser centrales y el nivel de líquido no importa. En cambio las malignas van a ser los bordes internos y externos regulares, las paredes espesas y las cavidades van a ser extrínsecas. Las producidas por tuberculosis se localizan en los lóbulos superiores. Tuberculosis, cavitaciones por tuberculosis, lóbulos superiores. Cavitaciones por tuberculosis, lóbulos superiores. Debido a que el Mycobacterium tuberculosis prefiere lugares de mayor oxigenación y ventilación. El absceso pulmonar. En los abscesos es característico la presencia de un nivel hidroaéreo. ¿Ven? Que son radiopacos. La neoplasia, las cavidades presentan contornos irregulares, paredes gruesas. Las neoplasias, las cavidades presentan contornos irregulares, paredes gruesas, espesadas, llevando a dar una deformidad en el parénquima. La neumonía necrotizante. Los pacientes que refieren fiebre, astenia y tienen alteraciones en el laboratorio con leucocitosis, neutrofilia y reactantes de fase aguda positivos. Además de la radiografía observamos una consolidación que cuando evoluciona a las 48-72 horas comenzamos a ver zonas de destrucción y aumenta la radiolucidez y radiopacidad, formando un nivel hidroaéreo y de abscesos pulmonares. Todo esto se debe ir aplicando en el contexto clínico del paciente. Las bronquiectasias, como ya sabemos, dilatación irreversible del bronquio, es un término de tomografía, básica de RX. Puede ser la cilíndrica, la quística, la vesicular. En la RX es difícil la visualización de estas bronquiectasias por el aumento del espesor. Y por eso si sospechamos de esto se debe pedir una TC, ya que se puede confundir con un absceso pulmonar. Patrón micronodular. Esto se puede ver, el micronodular se puede ver en la tuberculosis miliar, la sarcoidosis, silicosis, metástasis y microlitiasis pulmonar. Aparecen patologías como la tuberculosis biliar o sarcoidosis, patología poco frecuente donde hay una alteración en las cadenas linfáticas y el paciente puede ser asintomático o presentar síntomas condicionales. Entonces, ¿qué va a pasar en la sarcoidosis? Alteración de las cadenas linfáticas. Es más frecuente en pacientes de raza negra, presencia de micronódulos dispersos en el parénquima pulmonar. Se debe hacer diagnóstico diferencial en la causa. Si es por tuberculosis o por Mycobacterium, no tuberculosis por el Mycobacterium intracellular o el cansancio. También se puede aparecer en la silicosis, que se debe preguntar el antecedente de exposición. En ocasiones podemos confundir las patologías del parénquima pulmonar con patología de vasos. Nos ayudamos en el examen tomográfico o ecocardiograma. Entonces, ¿qué hacemos? Examen tomográfico o ecocardiograma. Entonces, si tenemos una alteración de la estructura vascular, está dilatada la rama izquierda del tronco pulmonar. En la X no podemos distinguir si la dilatación es del botón aórtico o de la arteria pulmonar, por lo que se solicita una TC donde se observa la dilatación de la rama de la arteria pulmonar izquierda, que puede ser secundaria. Ahora, quistosomiasis o tromboembolismo. Quistosomiasis.
o sea que falla el llenado de una de las arterias pulmonares y las placas pleurales por el asbesto. El colapso pulmonar obstructivo puede ser un tumor que puede estar fuera o dentro del bronquio o dentro de la pared bronquial. Cuerpo anterior, por tapón de moco, por estenosis, por ejemplo, en inflamatoria o amiloidosis y rotura bronquial, y la no obstructiva por derrames pleurales y fibrosis pulmonar. Obstructiva, tumor, cuerpo extraño, tapón de moco, estenosis o rotura bronquial, y la no obstructiva, derrame pleural y fibrosis pulmonar.